El día de hoy nosotros vamos a trabajar una cosa que se llama programación secuencial. Cuando yo hablo de programación secuencial estoy hablando de que el código se lee línea a línea, bajando paso a paso, y que hay algunas maneras en que el código no se lea de esta línea a esta, como las decisiones, que eso lo vamos a ver después, o como el control de flujo en el ciclo, pero también hay otras que se llaman funciones y procedimientos. Esos también evitan que yo lea linealmente, entre comillas. Entonces, estamos hablando de que ustedes en lógica de programación veían algo que se llamaba pseudocódigo. Pero antes del pseudocódigo, antes de llegar ustedes al pseudocódigo, vieron algo que se llamaba diagrama de flujo. Y antes del diagrama de flujo, a ustedes les daban un problema y lo que estaban haciendo era que ustedes analizaban el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un paralelo. Este semestre se llama C. Nosotros vamos a ver lenguaje C. El semestre pasado ustedes vieron pseudocódigo. El semestre pasado, ustedes no solo vieron pseudocódigo, vieron diagrama de flujo y análisis de problemas. ¿Cómo era un análisis del problema? Ustedes les daban un problema y ustedes tenían 4 puntos disponibles, ¿cierto? El primero era que para analizar el problema ustedes tenían que buscar el resultado esperado. Tenemos los resultados esperados, luego tenemos los datos disponibles, el proceso y las variables. Ahora, conmigo, eso era en lógica de programación. Se hace el mismo procedimiento, tanto en lógica como en programación 1. Cada que yo les dé un problema, lo ideal es hacer el análisis del problema y hacer esos 4 puntos. ¿Qué vieron ustedes también en lógica de programación? Vieron una cosa llamada diagrama de flujo. Ustedes vieron esto, literalmente. En la página 52 del libro guía, ustedes vieron esto, que es los símbolos del diagrama de flujo. Aquí es exactamente los mismos símbolos, sirven para las mismas cosas y funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que ustedes lo que vieron allá es una generalidad de cualquier lenguaje. Entonces, si ustedes hacen un diagrama de flujo, puede servir para C, puede servir para Python, puede servir para Java, puede servir para el lenguaje que usted vaya a programar. Entonces, si ustedes desde aquí, desde el diagrama de flujo, fueron capaces de pasar a pseudocódigo, desde el diagrama de flujo son capaces de pasar al lenguaje C. Desde el diagrama de flujo son capaces de pasar a Java. Desde el diagrama de flujo son capaces de hacer todo. O sea que si ustedes van bien en diagrama de flujos, vamos bien el trasteo a cualquier otro lenguaje. El diagrama de flujo es una de las herramientas que ustedes vieron. También vieron algo que se llama pseudocódigo. Si ustedes son capaces de pasar su diagrama de flujo a pseudocódigo o de pseudocódigo son capaces de hacer un diagrama de flujo, porque también se hace al contrario, están plenos. Porque si ustedes tienen un pseudocódigo, son capaces de migrar desde el pseudocódigo a C, o desde el pseudocódigo a Java, o desde el pseudocódigo a cualquier otro lenguaje, igual. ¿Qué es lo que ustedes deberían de saber de lógica de programación para poder migrar a C? Esa es la pregunta. Entonces, hasta este momento, lo que ustedes deberían de saber, ¿sí? Es, ellos siempre van a tener un encabezado. Pilas, en algoritmia o en pseudocódigo no existía ese encabezado. Eso es nuevo para nosotros en este caso. Por algo en Java también hay encabezado, en PHP hay encabezado, en casi todos los lenguajes de programación hay encabezado. ¿Por qué nunca se los explican en algoritmia o en pseudocódigo? Pues porque el enfoque de esa materia es que ustedes aprendan a escribir el código secuencial, lo que vamos a ver hoy, y que ustedes aprendan a manejar ciclos, decisiones y arreglos. Y que si alcanzan con funciones, aprendan a empezar a dividir los problemas y a cuadrar ya la estructura del escrito del lenguaje. El encabezado depende únicamente del programa. Porque para C esto sería un encabezado, pero para Java él trabaja con otras palabras reservadas, diferentes a las que de pronto trabaja con lenguaje C. Python trabajará con otros, PHP trabajará como habrán lenguajes que de pronto dirán, no, yo no tengo encabezado. Bueno, eso son miles de lenguajes. Otro, entonces esto lo vamos a ver a detalle. Esto es solo el paralelo de lo que ustedes saben o no saben de lógica de programación con C y lo que tenemos que profundizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que en todos los códigos debe de haber un inicio. ¿Qué significa código principal? Donde ustedes escriben, o sea, en la parte inicial donde ustedes escriben. En el caso de lógica de programación, ustedes decían algoritmo
escribían todo, y fin algoritmo, y terminaba la clase, o terminaba el archivo, ¿cierto? O terminaba el código principal. Eso era lo que ustedes hacían. En ese código principal es donde va todo lo que sigue. Declaración de variables, pedida de datos, el pedido de datos, procesos para llamar, procesos de llamado de función, o sea, procesos cuando ustedes suman, restan, multiplica, todo eso, o llamados a funciones, que esto está pendiente porque ustedes todavía lo tienen ahí pendientes, ¿cierto? Y al final van los resultados. O sea que, ¿qué tenemos aquí? En resumen, tenemos unas variables, un proceso, un resultado. La diferencia es que estas dos yo las partí en dos. La declaración de variables, pedir datos y listo. Ahí quedó. Y aquí tengo procesos o resultados. Y cuando yo ya hice esto, cuando esa estructura del código principal está así, yo ya finalicé, pues digo fin algoritmo, que era lo que ustedes hacían. Ahí ya se acababa el programa. En pseudocódigo es así. En C también tenemos una función principal, así se llama en C. Aquí no se llama código principal, no, acá se llama función principal. La función principal se llama inMain. Por favor, quiero que vayan y miren qué traduce main. ¿Qué traduce main? El main traduce principal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la máquina empieza a mirar qué escribió el usuario, él inicia por acá. Entonces resulta, muchachos, de que cuando aquí decimos algoritmo, ¿se acuerdan en lógica de programación que ustedes tenían un programa ya estructurado y decía algoritmo calculadora? Pues en C no va a empezar algoritmo calculadora, en C va a empezar entero main y abro llaves. Eso es, o sea, esta línea de código que hay aquí, en C se traduce por esta línea de código que hay acá. Resulta que aquí hay un fin del código principal. Ustedes en esto colocaban aquí, dice fin algoritmo, ¿cierto? En C es simplemente la llave que cierra. ¿Cómo hago yo? Pero en algoritmo siempre había un fin algoritmo. En C hay una llave que abre y una llave que cierra. Cuando esta llave cierra, o traduce que él finalizó ese método o esa función principal. O sea, esto que está aquí es como yo decir algoritmo, fin algoritmo. Mírenlo aquí. Algoritmo, hago todo. Ay, perdón. Y coloco fin algoritmo. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos trasteado sus conocimientos iniciales hacia C. Ustedes tenían algo que decía algoritmo, ahí escribían todo y fin algoritmo. Acá tenemos in main, abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llave y al final, en vez de decir fin algoritmo, simplemente cierro llave. Aunque aquí faltaría algo más. Faltaría una palabra que se llama return 0 punto y coma. Muy bien. Entonces quiero que observen lo siguiente. La mayoría de las cosas que ustedes hicieron en lógica, por no decir todas, estaban en español. En C, el paradigma es en inglés. Entonces, por decir algo, si ustedes ven aquí, es muy fácil de traducir esto. Si las declaraciones de variables en algoritmia o en pseudocódigo se hacían en español, perdón, con mayúscula, pues aquí las vamos a hacer en inglés y con los tipos de datos que ustedes ya vieron conmigo previamente. Entonces aquí van todas las declaraciones de variables. Cuando ustedes allá en programación, en pseudocódigo, ustedes escribían imprimir y colocaban hola, ¿sí o no? Supongamos. Eso era lo que hacían. Aquí ustedes lo van a traducir al inglés, que es print. Aquí trabajamos con la expresión printf, ¿sí? Entonces, si ustedes aquí colocaban hola, aquí colocaban hola. ¿Listo? Ustedes en lógica de programación tenían esta instrucción llamada leer. ¿Qué era lo que hacía? Si el usuario ingresa el número 5, entonces número con esta expresión quedaba valiendo 5. Eso era lo que hacía, ¿cierto que sí? Es como si yo le diera valor a esa variable, pero por medio del usuario, porque ahí dijo leer, que es capturar ese valor. Aquí en C, a esa estructura de leer se le llama scanf. ¿Listo? Así se llama. Pero resulta que yo aquí tengo una modificación chiquitica. Esto yo ya se los voy a explicar. Scanf
generalmente, no dije siempre, dije generalmente viene acompañado de esto que hay aquí, de un porcentaje que se llamaría módulo y de un ampersand, que es como la i con esa cosa extrañita, ¿listo? Entonces aquí se colocaría la variable a este ladito y a este ladito se colocaría el formateador, pero eso ya se los voy a explicar en 2 minuticos. Entonces aquí lo que ustedes tienen es que aquí dice leer número, ustedes colocan aquí scanf y colocan número con este i acompañado de este. Eso es todo. Todas las variables de estos tipos de datos, entero, real, float, vienen acompañados de este acá. Ya les voy a explicar el por qué. Procesos. Si ustedes aquí multiplicaban, aquí pueden multiplicar. Si ustedes pueden, eso no va a cambiar. Tal cual ustedes lo vieron en lógica de programación, aquí va a ser lo mismo. Los operadores cambian solo los lógicos. Los relacionales cambiaron solo dos, que es el igual igual. No, el igual igual no cambia. El diferente igual creo que es el que cambia para ustedes, no estoy muy segura. Pero los operadores cambiaron muy pocos, o sea que la misma expresión que ustedes están haciendo aquí la pueden colocar. Los mismos procesos que hicieron allá aquí los van a poder colocar, eso no va a cambiar. Y cuando ustedes imprimen resultados, pues generalmente utilizan esto, imprimir. Eso mismo se hace acá. O sea que ahí no va a haber mucha diferencia. Vamos a abrir la plataforma de Jenny. ¿Por qué le sugerimos Jenny? Porque en este momento la clase está enfocada para este IDE. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a darle doble clic para que abra Jenny. Voy a cerrar esto aquí, voy a cerrar esto acá. Jenny generalmente abre de esta manera. Si ustedes escriben, esto es simplemente un TXT. Única y exclusivamente un TXT. Observen, voy a abrir un TXT. Voy a meterme acá al escritorio, por acá tengo esto que es mi TXT, mire, tengo una lista de correos TXT y lo voy a abrir. Esto es lo que hago, si yo me vengo para acá, acá está lo que yo les dije, tengo una lista de correos, pues yo la abro, mire. ¿Qué diferencia hay entre este TXT y este TXT? Ninguno, pues que este está en una plataforma, más complicado todavía, ¿cierto? Lo que me está indicando esto es que yo puedo escribir C en un bloc de notas, en un TXT. Entonces, todas esas partes yo puedo escribir C. El problema de C no es en usted en dónde lo escriba. El problema de C es, tiene que tener un compilador que compile o que traduzca ese código que usted hizo para poder que lo entienda la máquina. Y él se va a llamar un código o un archivo fuente, porque usted lo hizo. Donde usted lo programe, ahí le va a correr mientras usted tenga el compilador. ¿Listo? Hay dos formas. La primera es que yo escriba y guarde esto con .c, pero aquí me tocaría hacerlo de cero. Mientras que lo que yo les había dicho era, vamos a crear un archivo, pero ya desde una plantilla, ¿sí? Entonces aquí, esa es la ventaja que tiene en que yo trabaje el TXT solito o el que yo trabaje el TXT en un IDE. En este momento yo voy a trabajar esa hoja de blog, la voy a trabajar aquí en una plantilla. Pero mire que Jenny no solamente es para C, Jenny puede trabajar en HTML, en PHP, en lo que vea, hasta Java. La verdad, yo en este momento no estoy interesada sino en C. Entonces yo le voy a decir, vea, ábrame o hágame un archivo en C, pero ya con una previa plantilla. Por eso él me tira esto. Voy a borrar esto aquí un momentito. Entonces resulta que él aquí me dejó una plantilla, ¿sí? Me dejó una plantilla. Eso fue lo que él hizo. Aquí es más fácil. Entonces, esto que yo les estaba diciendo a ustedes es este paralelo que yo les estaba mostrando aquí, que yo les decía, miren que ustedes aquí tienen, es exactamente lo mismo cuando ustedes decían algoritmo y fin algoritmo. Aquí la diferencia es que usted aquí coloca algoritmo y no hay nombre, porque aquí no hay donde colocarle el nombre. Y aquí coloca, en este pedacito coloca fin algoritmo. Es más, este pedacito podría ser aquí, desde aquí, o podría ser desde esta llave. Aquí ya abrí, aquí ya cerré. Entonces aquí sería algoritmo y fin algoritmo. ¿Ven? Ahí ya los tenemos, ya. Todo lo que usted copie dentro de esto va a ser como si usted estuviera copiando el pseudocódigo común. Muy bien. Pilas con esto. Resulta que aquí en el paralelo nosotros dijimos que esto que había aquí se llamaba encabezado. O sea, lo que esté por encima del main
lo que esté aquí por encima del main se llama encabezado o el header. Entonces, ¿aquí qué hace? Esto que tenemos aquí se llama encabezado. ¿Y qué hay en el encabezado? Pues aquí decía, en este Word, decía, pueden haber definición de funciones. Puede haber un include o los que incluyen. Pueden haber definiciones. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un include? Este include lo que hace es incluir librerías. En este caso, generalmente incluimos esta librería que se llama stdio. Entonces, antes de proseguir, voy a ser muy estricta con algo. Las personas a las que yo les he dado clases saben que yo siempre he sido estricta con dos cosas. Y la primera es la documentación que ustedes hacen a los programas. Eso es lo primero con lo que yo soy estricta. ¿Por qué? Porque un buen programador, un código de calidad, se conoce en su documentación y en su forma de escribir. Entonces, ¿qué pasa? Para mí es obligatorio que ustedes siempre me hagan un comentario de bloque. Comentario de bloque. Esto lo vieron ustedes en lógica de programación y no va a cambiar. Y conmigo debe llevar, primero, fecha de entrega. Segundo, nombre del autor. Hay otras cosas que depende de en qué momento lo hagamos. O sea, esto, lo obligatorio es que todos los programas de ustedes tienen que tener al menos fecha y nombre, pues. O sea, lo hicimos hoy, al menos la fecha que lo hicimos hoy. ¿Y quién lo hizo? Eso es obligatorio. Si son programas así pequeños y todo. Pero si no, pues si es un programa ya grande, con trabajo para entregar, debe llevar descripción del programa. Si el nombre lo explica, es perfecto. Esto debe ser breve, totalmente breve, lo más breve que hay, ¿sí? Conmigo nosotros también trabajamos algo que a veces es demasiado necesario y esto lo van a utilizar ustedes, que se llama versión. ¿Qué es la versión? Tengan en cuenta esto. Nosotros toda este día vamos a trabajar programas pequeños, pero cuando empecemos en el proyecto final puede ser tranquilamente a 4 personas. Todo el mundo va a estar trabajando para poder alcanzar a entregarlo. Y todo el mundo le va a meter la mano a clases diferentes o archivos diferentes. Y a la final lo van a tener que integrar. Entonces, cuando ustedes empiecen a entregar y a integrar, pues van a tener que esta es la versión que entregó tal, esta es la versión que entregó tal, esta es la versión que entregó tal, esta es la versión de tal fecha. Si ustedes no tienen eso versionado, van a empezar con versión, esta es la versión última. Última versión, la última final. Esta sí es la última. Me hago entender, ¿cierto que sí? Entonces les voy a sugerir que esta versión, por lo menos cuando ya tengamos trabajos grandes, sea muy, muy bien. Además, la versión no le dice a usted que no sabe. La mayoría de las veces uno hace un programa, sí puede ser versión 1, 2, 3, la mayoría de las veces uno hace un programa y llega y lo hace y usted tenía la idea. Hay gente que llega y borra el programa y vuelve y reescribe. Yo les digo, no hagan eso, creen otra clase. Más bien copian y peguen y borren esa otra para que esta quede como versión 1. Luego copian la versión 2. Generalmente hay personas que hacen hasta 5 versiones y cuando llegan a la quinta se dan cuenta que la 1 estaba buena. Entonces yo les digo, para que no pasen que borran y borran, coloquen versiones, versión prueba, versión 1, versión 2, versión 3 y simplemente pueden ir comparando lo que hacen. Jenny no se va a llenar por eso. Entonces, hasta aquí eso es lo prioritario. Primera situación, los comentarios de bloque van a ir antes de esto, siempre. En Java y en otros programas, los comentarios de bloque siempre deben de ir antes de la clase o antes del nombre de clase, si es Java, antes de las funciones y procedimientos o antes de los métodos, si es Java. Siempre explicando cada cosa. Conmigo esa exigencia se las voy a hacer cuando estemos haciendo proyectos grandes. En este momento que vamos a hacer cosas pequeñas, solo voy a exigir esto en este momento. ¿Por qué? Porque yo necesito dedicarme a que ustedes aprendan el código. Cuando ya sean talleres, cuando ya sean cosas aquí, entonces yo ya les voy a decir, sí necesito que esté documentado. Cuando yo digo documentado es todo. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a trabajar con comentario de bloque y con comentarios de línea. Los comentarios de línea me van a servir a mí para explicar varias cosas, pero hay 4 importantes. Primero, lo que se llama declaración de variables. Segundo, pedir datos al usuario o pedir datos, dejémoslo así. Tercero, procesos. Y depende del proceso, van a ir proceso 1, proceso 2, proceso 3, listo. Y
al final vamos a ver datos al usuario, resultados. ¿Listo? Entonces, esto es lo mínimo que yo les voy a exigir a ustedes. Esto de algoritmo no, esto era solo para explicación. ¿Listo? Esto es lo mínimo que yo les voy a pedir a ustedes. ¿Listo? ¿Qué son? Estos comentarios y estos comentarios. A estos comentarios se les llama comentarios de línea. A estos comentarios se les llama comentarios de bloque. Eso ustedes ya lo vieron en lógica. Y saben que esos comentarios no afectan la compilación en C, en ningún programa. Eso es como para explicar, pero eso no implica que esto no funcione. ¿Estamos hasta aquí? Entonces continuamos acá. Declaración de variables. Puede que no en todos los programas hayan todas estas cosas, puede que no. Entonces solo va a escribir las que necesita. En este momento yo voy a quitar esto un momentito, lo voy a quitar porque voy a hacer un ejercicio con ustedes. Resulta que yo a ustedes, antes de hacer esto, les debo demostrar algo, que es esta belleza. En la página 64 vamos a encontrar algo llamado las librerías. Una librería es como un archivo fuente que por dentro tiene funciones. Entonces aquí nosotros tenemos varias librerías. Se maneja unas librerías que son por algo esta. La librería stdio, lo voy a subir un poquito de ahí sí. La librería stdio.h es la librería que me permite sacar un mensaje al usuario o recibir un mensaje, ¿sí? Por algo entonces para poder utilizar el print y el scanf o el imprimir y leer para ustedes, yo necesito utilizar esta librería o si no, él no saca el mensaje. ¿Listo? Entonces estas librerías son, ¿qué es una librería realmente? Es un archivo de estos. Entonces alguien muy amablemente lo que hizo fue sentarse y escribir un código o un archivo fuente. Y él dijo, voy a hacer una función o un procedimiento que siempre que escriban POW, le mandan estos dos datos y él coge eso y lo potencia y retorna el resultado. O cuando escriba SQRT, eso va a ser raíz cuadrada. Entonces él va a resolver la raíz cuadrada y va a devolver el resultado. Eso fue lo que hizo la persona. Eso se probó en una comunidad muy grande en C y quedó aprobado. Entonces, ¿qué hizo? Para poder llamarse librería, porque hasta ahí era código o archivo fuente, para poder llamarse librería, entonces mucha gente la aprobó, dijeron, la aprobaron, miraron que no tuviera errores y luego metieron eso en una carpeta o en un repositorio, ¿sí? En ese repositorio que metieron eso, entonces desde ahí, cada que bajan una IDE, o sea, cada que baja un Jenny o un Div++, o esas plataformas para trabajar C, esos repositorios están integrados a ese IDE. Entonces ahí, cuando usted lo llama, así como yo lo llamé aquí, él va y busca el repositorio y puedo yo utilizar la función de ese archivo. Eso es lo que hace eso es lo que hace. Yo puedo crear librerías, o sea, yo creo este archivo fuente y yo lo escribo. Cuando yo vea que está bien, entonces yo ya lo meto en una carpetica y puedo venir a llamarlo cuantas veces yo quiera o lo meto en la misma carpeta. Incluso nosotros durante este semestre hay una partecita donde ustedes pueden crear su propia librería. Entonces ustedes pueden crear las librerías que quieran. Esto que estamos aquí es simplemente un llamado a otro archivo que hace algo y que me sirve. Entonces es eso, es como facilitar funciones. Esta contiene varias funciones para comprobar y transformar caracteres. Esto es para caracteres, ¿listo? Entonces, que pasa un carácter a minúscula, que lo pasa a mayúscula, que lo limpia, que mira, bueno, que si es dígito, que si, bueno, eso es una cantidad de cosas. Primera, librería. Segunda librería, la librería matemática. Esta ya la conocemos, ¿cierto? Yo quiero incluir la librería matemática aquí, pues simplemente es llegar y decirle, vea, usted incluye, le coloco match y ya quedó incluida. Eso es todo. Miren tan fácil que es incluir la librería. Obviamente yo necesito saber cómo se llama para poderla venir aquí y colocar. Pero solamente volver a decir numeral include. ¿Cuántas librerías puedo llamar? Pues las que necesite, pues las que existan, porque si no hay, pues no la puede llamar, ¿cierto? Pero usted puede aquí llamar o no, simplemente no llamar. Entonces, ¿qué pasa? En esta librería ya hay cosas que conocemos. Hay unas funciones que ya conocemos, como la función POW. Mírela por acá está, mire, función POW.
La función POW pertenece a esta librería y para poder que él haga su potencia o dé el resultado de la potencia, pues yo tengo que llamar a esta librería y ya dentro del cuerpo, o sea, aquí dentro del main, si ya llamé a esa librería, pues él me va a sacar acá la palabra POW. Entonces yo ya sé que lo puedo hacer. ¿Listo? Listo. También aquí conocemos otra que se llama la SQR, véala acá. ¿Qué dice la SQR? Dice raíz cuadrada de X. O sea, lo que haya aquí va a ser una raíz cuadrada. También tenemos ABS, que es el valor absoluto. Estas son como las que necesitamos. Estas pues son de cosenos y todo eso, eso no. Esta, el entero más pequeño, el entero más grande, que está por aquí, el entero más grande, la potencia, el que redondea. Todo esto es como lo que más vamos a trabajar. Lo otro de cosenos y eso no, ahorita este semestre no. Muy bien. ¿Qué otra librería conocemos? O que vamos a conocer o que deben conocer. La librería stdio. Mire lo que dice, contiene funciones para la entrada y la salida. O sea que si yo no copio stdio, pues él no me va a dejar utilizar. ¿Cuál fue la que vimos ahorita? ¿Cuál fue? Por acá debe estar print. No está, se fue. Mírenlo acá, printf y scanf. Entonces, si yo no copio esa librería, él no me va a dejar sacarle un mensaje al usuario o capturar otro mensaje. Otra librería que hay, el stdlib, que no lo digo. A ver, aquí tenemos algo. No, nosotros de aquí sí vamos a trabajar estas dos cosas, free y malloc. Eso sí lo trabajamos de fijo. A veces trabajamos system y exit, pero fijo vamos a trabajar el free y el malloc. Continuamos. Esta librería también la vamos a trabajar y muy cercano. O sea, yo creo que para la próxima clase estamos trabajando esta librería, que es la librería string.h. La librería string.h es para el manejo de cadenas, que ustedes saben que aquí las cadenas no tienen un tipo de datos, sino que nos toca formar un arreglo de caracteres. Entonces, debe de haber una librería que nos colabore con eso. Entonces, hasta aquí, mire, desde la página 64 hasta la 67, les sugiero que por favor lo impriman o lo tengan en el computador a la mano o lo que sea, porque esas librerías las deben de tener muy claritas. ¿Listo? Una vez ya vemos las librerías, podemos decir lo siguiente. Las librerías, ¿dónde se copian en el código que hemos visto? Pues se copian al inicio, en el encabezado. Antes de que inicie realmente, ¿antes de que inicie qué? Pues el in-main, que es el algoritmo. Eso es lo que hemos visto. Aquí se incluyen entonces todas las librerías. Todas se incluyen aquí. También hay otras cosas que yo puedo incluir, como las definiciones. Las definiciones me sirven para colocar para algo, definir una constante. Entonces aquí la puedo definir. Para definir de pronto funciones. Bueno, hay muchas cosas que yo puedo definir y lo vamos a ir viendo. Listo. Aquí también se declaran funciones y procedimientos cuando los vamos a utilizar, que ya la próxima clase los utilizamos. ¿Qué más tenemos aquí? En el paralelo que yo venía haciendo, nosotros acá teníamos algo que ustedes no alcanzaron a ver en lógica de programación, que son las funciones y los procedimientos. Generalmente acá en el proceso se hacen los llamados a funciones, pero para poder que eso funcione, yo tengo que escribirlos. En algoritmo, ustedes escriben las funciones aquí abajo, ¿sí? En C también. O sea que cuando ustedes dicen fin algoritmo, ahí abajo inician función o inician procedimiento y empiezan a escribir, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Yo aquí puedo empezar a escribir una función o un procedimiento. Hasta aquí vamos claros. Hoy no lo vamos a ver. Si alcanzamos lo vemos, pero no creo. Entonces, vamos a hacer lo que tenemos hasta aquí. Voy a imprimir un mensaje. Entonces, les voy a pedir el favor de a todos ustedes, saquen su Jenny, abran sus IDEs, no sé cuáles están trabajando en este momento, el que esté trabajando en celular, el que esté trabajando en los computadores, bueno, el que esté trabajando en bloc de notas. Por favor, abran Jenny. Vamos a abrir una clase de C y vamos a escribir esto. Pues ustedes, si quieren escribir esto, este es nuestro primer programa. ¿Qué es lo más importante en este momento? Importantísimo. Primero, guardar. Y voy a venirme aquí a crear una carpeta de trabajo que se llama Workspace. ¿Por qué ese nombre? Ese nombre no es que sea obligatorio. Si usted lo quiere llamar trabajo, mi trabajito, o lo que quiera llamarlo, bien puede. Workspace es el que sugiere el IDE de Java o de NetBeans para guardar sus trabajos, porque eso en inglés se llama espacio de trabajo.
Entonces, cuando usted abre un Eclipse o un NetBeans allá en tercero, ellos le va a sugerir, yo voy a guardar todos sus archivos aquí. Entonces, nosotros aquí en C estamos sugiriendo que lo guarden igual. ¿Para qué? Para que ustedes sepan o se vayan acostumbrando a que el Workspace simplemente es un espacio de trabajo y ahí solamente va a guardar carpetas. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Qué hago yo? Pues yo en este momento creé una carpeta que se llamaba 2020 y ustedes le van a colocar acá, pues, primer programa, ¿cierto? Resulta que ustedes allá en algoritmo, cuando ustedes colocaban algoritmo y fin algoritmo, al ladito había un nombre. Podía ser calculadora. Entonces yo les sugiero que ese nombre de esa clase lo copien aquí. Si se va a llamar calculadora, entonces pues coloquen calculadora. Si se vaya, porque este es el archivo que le va a indicar a usted que tiene por dentro. Si usted se la pasa colocando programa 1, programa 2, programa 3, cuando lo abra no va a tener ni idea de qué hay. Entonces, este se va a llamar mi primer programa porque realmente es su primer programa en Jenny. Pero si yo voy a hacer por algo calcular un área de un triángulo, pues colóquele área del triángulo. Si vamos a calcular figuras geométricas, entonces figuras geométricas, que ese sea el nombre representativo de su tarea. Y sí, es necesario que ustedes nunca me cambien esta extensión, porque si no, esto se vuelve en TXT. ¿Listo? Muy bien, le digo guardar. Ahí ya quedó guardado. ¿Listo? Como él ya quedó guardado, yo ya le puedo decir aquí construir y él me va a sacar aquí algo azul. Cuando yo sé que él está correcto, él me tuvo que haber dicho, vea, con el compilador de GCC, usted acabó de colocar a construir o a compilar un primer programa y ese primer programa quedó validado con esta extensión en la ubicación de Workspace 2002. Para los que no saben o para los que saben, cuando hay estas flechitas o estos backslash, lo único que está diciendo es que este 2020 está guardado dentro de una carpeta llamada Workspace dentro de otra carpeta llamada D. Luego dice que la compilación ha terminado con éxito. Listo. Si ha fallado la compilación es porque algo está mal escrito, se comió un punto y coma, se comió un punchito, se comió algo. Si ha terminado con éxito, vamos bien. Ahora, vamos a imprimir un mensaje. Y si ustedes en algoritmo decían imprimir, pues yo aquí digo ¿cómo? Miren lo que él me autocompleta, ¿sí vio? printf. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar un mensaje. Y mi mensaje va a ser saludos a todos, ¿sí o no? ¿Cómo hacían ustedes esto en lógica? Ustedes colocaban aquí con mayúscula imprimir. Eso es lo que hacían. Y colocaba igual que yo. Hacía exactamente lo mismo, saludos. O sea que si ustedes hacían esto en lógica, pues yo no creo que a ustedes les quede muy difícil hacer esto acá. Entonces yo voy a construir y voy a ejecutar, si me deja ejecutar, ejecutar. Y mire lo que pasó, me sale con lo que yo dije que imprimiera. ¿Qué dije que imprimiera? Imprimiera saludos. Pues él saludó, él dijo saludos. Pilas con esto, es muy necesario. Mire que en lógica no hay punto y coma. Aquí hay punto y coma. No se pueden comer eso. Si lo están viendo muy complicado, quítenle en esto y se quedan más sencillos. Primero, que deben de revisar que no se hayan comido este numeral, que este mayor y este menor estén cerrados, que esto sí sea un punto, que esto sí sean comillas dobles, que sí sean las que deben ser, porque en el computador hay como 3 tipos de comillas. Que esto tenga retorno, que esto sea un 0 y que esto sí sea un punto y coma, que abra y que cierre llaves. Eso es lo que tienen que revisar. Habíamos dicho que conmigo siempre íbamos a tener una estructura, declaración de variable, pedir datos, muy bien, luego sigue procesos y luego sigue mostrar al usuario, ¿cierto? Eso es lo que teníamos. Resultados, listo, eso es lo que teníamos. Entonces yo aquí voy a declarar una variable, voy a declarar un entero número y le voy a colocar punto y coma. Eso es lo que voy a hacer. Hasta aquí creo que no he hecho nada que pues para ustedes sea diferente. Muy bien, aquí ¿qué he hecho? Voy a declarar una variable entera. ¿Qué hacían ustedes en lógica de programación? Colocaban algoritmo y luego decían entero num. Miren, no he hecho nada. Cambié el entero por inglés. Eso fue lo que hice. No hice nada. Muy bien. Luego voy a pedir datos. Ah, muy bien. ¿Cómo pido un dato? Ustedes en lógica de programación decían imprimir y luego leer. Aquí es igual. Printf. Muy bien. Y voy a decir ingrese un número. ¿Listo?
Voy a dejarle espacio, voy a dejarle aquí, ingrese un número y le voy a dejar espacio. Y le voy a colocar punto y coma. Voy a borrar esto que hay aquí que me está haciendo estorbo. Bueno. Para que él me habilite la captura, me toca decirle scanf. ¿Se acuerdan de eso? Y coloco punto y coma. Ustedes generalmente en lógica de programación hacían esto. Decían leer y aquí adentro colocaban num. Eso era lo que ustedes hacían en lógica. Ahora yo voy a decir scanf, num. Eso es lo que hacían en lógica. Resulta que aquí en C es obligatorio que si esa variable es de tipo entero o de tipos, o sea, que no es una variable con llaves como una cadena, entonces aquí tiene que ir este símbolo. Ese símbolo es un ampersand. ¿Qué hace? Que en vez de colocarlo leer número, yo le voy a colocar el nombre de la variable, pero antes del nombre de la variable coloco siempre ese muñequito. ¿Listo? Resulta que aquí hay un pedacito que es lo nuevo para ustedes. ¿Por qué es nuevo? Pues porque esto no lo conocían y esto no estaba en lógica de programación. Porque ustedes en lógica hacían todo en papel y no necesitaban separar un espacio en memoria para poder irlo a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que cuando yo declaro una variable de este tipo, ¿qué hace el computador? El computador me separa un espacio de cuadritos en la memoria, como yo les expliqué en la clase pasada que él separaba un poco de bytes. ¿Sí se acuerda de eso? Bien. Entonces resulta que aquí yo le voy a pedir un dato al usuario, pero yo necesito decirle al computador qué tipo de dato me va a ingresar el usuario. O sea, él ya sabe que yo separé un número entero, él ya sabe que yo separé para un número entero, pero yo aquí le tengo que decir, tranquilo, el usuario me va a dar un número entero. Entonces, siempre a esto que aquí se le llama un formateador. ¿Qué es un formateador? Un formateador es lo siguiente. Nos vamos, por favor, para la página número 72. ¿Listo? Vamos a ver los formateadores. ¿Qué son formateadores? Son formatos válidos para que el programa entienda lo que yo voy a guardar, lo que tiene que traducir a binario. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué sucede? Yo necesito un formateador. Si yo tuviera un char, si yo tuviera una variable char declarada, pues yo colocaría módulo C en ese formateador. Si yo tuviera un short, pues yo colocaría un módulo HI o un módulo HU. Si yo tengo un entero, puedo colocar un módulo D, un módulo I o un módulo X. Generalmente yo trabajo con módulo D o un módulo U. Si yo tengo un long, puedo trabajar con módulo LI o con módulo LU. Si yo trabajo un float, pues voy a trabajar con estos, que es F, G o E, un módulo F, un módulo G. Si yo trabajo con doble, voy a trabajar con LF, con LG o con LE. Y así sucesivamente, aquí están. Por algo, si yo trabajo con una cadena, voy a trabajar con un módulo S. Y si trabajo con una dirección de memoria, pues voy a trabajar con un módulo P. Bueno. Entonces aquí, observen, yo tengo declarado un entero número, o sea, tengo una variable entera. ¿Qué formateador debo utilizar? Entonces aquí yo voy a utilizar, mírenlo acá, un módulo D. Esto siempre debe de ir entre comillas dobles porque este formateador es un carácter especial. Al ser un carácter especial funciona entre comillas dobles. ¿Listo? Entonces siempre, pues la única cosa rara es eso. O sea, de leer e imprimir que ustedes tenían aquí, esto es lo que ustedes tenían, ¿no? La verdad no creo que sea tan difícil pedirles a ustedes que esto pues sea sencillo. Mire, imprimir simplemente se cambia por printf. Y pues leer se coloca scanf, que es como en inglés, ¿cierto? Y pues la única diferencia es que coloco este número aquí, pero a este scan le agrego siempre estas dos cosas, el formateador y la I. Eso es todo lo que les voy a pedir durante todo el semestre. ¿Está difícil o complicado aprenderse de ese pedacito? Ahora sí vamos a mirar qué es esto. Resulta que el computador guarda un espacio en memoria dependiendo
dependiendo del tipo de dato que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que depende de ese tipo de dato, él puede traducir a binarios. Entonces yo aquí al scanf le tengo que decir pilas. Este dato que usted va a capturar es de este tipo. Por favor, tradúzcalo y guárdelo en esta dirección. Eso es lo que me está diciendo. Esta I que hay acá, lo que significa es lo siguiente. ¿Qué significa? Resulta que en la memoria, cuando yo declaro esto, entero número, pasan tres cosas. Primera, separa el espacio en memoria. Segunda, ese espacio en memoria tiene o tiene, mejor dicho, una dirección en memoria que para mí, esa dirección, pues yo no la conozco. O sea, yo cómo voy a saber que esa memoria se llama código 46. No, yo no tengo ni idea. Él tiene esa dirección, pero yo no la conozco. ¿Qué dirección sí conozco? Ah, pues este identificador, que se convierte como en una dirección allá. O sea, el computador asocia que este nombre de esta variable es esa dirección, que cuando yo necesite ese espacio que él me dio, yo le digo, tráigame o sepáreme ese número. Entonces él va. Está ahí, lo que hace es que le dice a la memoria, vea, chino, vea, vaya y busque en la memoria esto. Entonces, esto que hay aquí, este nombre, se convierte como en una dirección para ese computador. Pero entonces aquí yo le estoy diciendo, vea, con esta I le estoy diciendo, vaya y busque esta dirección que hay aquí. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Sí quedó claro hasta ahí lo que le estoy diciendo? Entonces, el que dice, este dato de tipo entero que usted capturó, lo va a guardar cuando encuentre esta dirección. Entonces, en esta dirección, usted va a guardar este dato que capturó de tipo entero. Eso es lo que hay. ¿Quedó claro? Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? En este momento no voy a hacer procesos. Voy a enseñarles a imprimir. ¿Cómo se imprime? Pues con print, ¿cierto? Ay, profe, ya estamos viendo printf. Muy bien. ¿Qué quiero mostrarle al usuario? Le quiero decir, el número que usted guardó, que usted ingresó, es bueno. Entonces aquí viene la pregunta. Les voy a mostrar cómo se hace correctamente y luego les hago todos los ejemplos incorrectos. Es módulo D. ¿Por qué tengo que colocarle aquí módulo D? Porque recuerde que el módulo D es el que muestra el valor, que lo trae, que lo captura. Él es el único que maneja valores. ¿Qué valor va a colocar aquí? Un valor de tipo, ¿de qué tipo de dato? Entero. Entonces, ¿el que asumo yo que va a hacer? Va a colocar el número que usted ingresó es, y aquí colocaría el 4. ¿Pero de dónde lo va a sacar? De esta variable. Entonces, él ya sabe que lo que va a hacer es decir, el número que usted ingresó es 4. Aquí lo muestra, pero lo saca de aquí. Porque si yo no le coloco de dónde lo saca, pues él se va a volver loco, ¿cierto? Esa es la diferencia entre imprimir allá e imprimir aquí. Es todo. Entonces, esperemos a que esta belleza se vaya. A ver si me deja ahí. Ahora sí. Construir y ejecutar. Bueno. Entonces yo voy a colocar aquí un 4. Y observen lo que pasó. Aquí, él dijo, primero ingrese un número, capturó el número y después me va a mostrar el número que usted ingresó es 4. ¿Sí lo vieron? Ahora voy a mostrar ejemplos incorrectos. Listo. Hasta aquí, esto es el ejemplo correcto. Es como funciona. ¿Hasta aquí quedó claro? Cualquier persona me diría, profe, pues colóquelo num ahí adentro y entonces usted se evita todo ese problema. Porque si usted dice el número que usted ingresó es num, pues aquí colocó el nombre de la variable. Pues vamos a ensayar qué haría él. Construyo, ejecuto y mire lo que va a suceder. Como yo le dije que escribiera el número acá, yo digo 4 y mire lo que él va a decir. Él me va a sacar la frase número. Pues, ¿por qué me la saca, profe? Porque yo lo metí dentro de comillas. Y todo lo que esté entre comillas dobles es una cadena. Entonces, él asume que esto es lo que yo quiero que ustedes vean de manera textual. Listo. Entonces, por eso no puedo colocar aquí adentro
la variable, porque si yo la coloco, pues él va a imprimirme la palabra número, y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que él me saque el valor entero de este lugar. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Si yo coloco un fuera de las comillas, pero sin el módulo de, mírelo acá, él me dice pilas. Tiene unos argumentos que le está faltando. ¿A dónde? Aquí. Usted tiene unos argumentos, pero no me está diciendo. O sea, usted tiene una caja ahí, pero no me está diciendo tráigame el valor. Pues yo le coloco la caja, pero yo no le saco el valor. Y aún así él le dice, yo haré lo que quiera en la función main. Esto es una advertencia. Entonces usted puede compilar. Yo lo dejo compilar. Vamos a ver qué hace. Él hace cosas locas a veces. Y mire, él simplemente me dejó vacío, porque yo no le dije nada. Él tiene ahí la caja, pero él nunca fue y sacó el valor, jamás. Entonces yo siempre tengo que decirle dónde lo va a mostrar. Y ahí él ya compila bien. ¿Listo? Entonces resulta que ahí ya no tengo, mire, ahí ya no tengo un error, yo ya puedo compilar y él simplemente lo compila. Eso es todo.